Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con Sofía Miranda, doctora en neuropsicología. Y vamos a hablar de un tema que posiblemente a todos nos interesa un montón, las pantallas. Gracias, Sofía, por acompañarnos aquí en El Observador. Muchas gracias a ustedes también por la invitación, un tema realmente preocupante, un tema que está en auge tras la serie también que está saliendo en Netflix de adolescencia, que nos vuelve a todos a poner en un punto de pensar, ¿verdad? Y replantear todos los temas de crianza con respecto a todos los que somos papás, y no solo de adolescentes, sino de los chicos pequeñitos, porque van para allá. Van para grandes. Eso le quiero preguntar, las famosas pantallas, ¿a qué edad es conveniente que un niño, bebé, adolescente empiece a exponerse a las pantallas? Claro, la Organización Mundial de la Salud, que es quien nos va ayudando en la regulación de todos estos tiempos, empezó dándonos tiempos y lapsos para chicos menores de 6 años. Claramente la afectación ha venido tanto en crecimiento que ya hoy la Organización Mundial de la Salud vuelve a replantearse todos estos tiempos, y la sugerencia y la solicitud a todas las familias y los centros educativos es que antes de los 6 años no tengan ninguna exposición. Sea a partir de la entrada a primaria que ellos empiecen con tiempos de exposición. Entre menos tiempo tengan, siempre va a ser mejor. 45 minutos, un primer ciclo, un primero, segundo grado, tercer grado. 45 minutos diarios. Diarios, exacto. Y después ya hora y media sería como lo suficiente, inclusive para los adolescentes. ¿Y hasta qué edad? O sea, a partir de los 6 años, 45 minutos, ¿y hasta qué edad? Y a partir de los 10 años ya pueden ser hora y 45. Diarias. ¿Qué pasa, Sofía? Porque las realidades nos están diciendo cosas muy distintas. ¿Qué pasa? Claro. Porque hay chicos, por ejemplo, que usan un iPad o la computadora, incluso en el centro educativo. Entonces pasan las horas en el centro educativo, están expuestos, llegan a la casa, hacen tareas usando computadoras, y luego tienen videojuegos y, por supuesto, la pantalla del celular que los acompaña el día completo. Claramente, sin embargo hay que diferenciar algunas cosas. Vamos a ver, la pantalla, que pantalla llámese computadora, televisor, porque siempre las familias excluyen el televisor, no, está incluido. Ya nos parece algo del pasado. Exacto. Televisor, computadoras, tablet, teléfonos, todo eso es pantalla. Toda pantalla emana una luz azul, que es la que le envía una señal al cerebro. El cerebro no tiene internamente un chip que diga, esto es un teléfono, esto es una tablet, entonces 45 minutos por acá y 45 minutos por allá. Porque hay muchas familias que vienen, les dan la hora y media, 45 minutos a sus hijos, pero resulta que se sientan a cenar viendo una película, y eso no lo cuentan. Entonces, pantalla es todo, y es la luz azul es la que emana información. Ahora, la dopamina, que es la que me da esta sensación de éxito, que es la que cuando tenemos un reguero dopaminérgico en el cerebro me va a causar mayor afectación, no se produce de la misma manera cuando yo estoy haciendo un trabajo educativo que cuando estoy en un juego que además estoy conectado con mis amigos. Y que hay una emoción. Exactamente, entonces la dopamina no se me va a generar igual. Hay afectación en ambos sentidos, independientemente que sea por trabajo, algo académico o que sea por un videojuego, hay afectación en ambos. Sin embargo, la dopamina va a afectar más cuando es algo de tiempo ocio. Igual lo vemos nosotros como adultos. Hay muchos adultos pues que su trabajo es pasar 24 horas ahí pregados a un computador. Entonces también hay una afectación. Sin embargo, a nivel de dopamina, de ese sentido de recompensa, va a diferir si es un tiempo ocio, si es un tiempo académico. De ahí también pues que se ha venido en prácticas y en ayudas y consejos hacia la parte educativa de mermar el uso de las pantallas en los centros educativos. Sin embargo, ahí difiere un poquito esto cuando estamos en las tardes, el tiempo ocio versus tareas. Empecemos por la pregunta, ¿qué provoca la luz azul en el cerebro? La afectación de pantallas a nivel cerebral nos afecta a 3 áreas principalmente: la amígdala, el sistema límbico y la corteza prefrontal. La amígdala y la amígdala es la parte emocional, ¿verdad? Es todas las emociones. El sistema límbico también tiene que ver mucho con la parte de las emociones, y el área prefrontal tiene que ver con la toma de decisiones, el control de impulsos, la atención y la memoria. En la parte emocional, entonces lo que vemos es cuando no hay un manejo de mis emociones. Empezando porque no las entiendo, no entiendo lo que está pasando en mi cuerpo. Las emociones se sienten físicamente.
y empiezo a sentir cosas en donde yo ni siquiera logro identificar qué es lo que estoy sintiendo. Entonces empieza desde ahí, no siento lo que siento, no manejo lo que siento y tampoco logro ni entender la emoción que puede tener otra persona y no sé cómo reaccionar ante la emoción de la otra persona. Entonces el tema de las emociones es desde adentro, afuera, hasta la proyección en la otra persona. Hay una afectación en todo el concepto de emociones. Entenderla, manifestarla, entenderla en la otra persona y comprenderla y saber cómo reaccionar ante esa. Eso es sistema límbico y la amígdala a nivel cerebral. En el lóbulo prefrontal es todo este control de impulsos. Hay una afectación tan fuerte en este lóbulo. El lóbulo prefrontal es el que más tiempo dura en formarse. Puede llegar hasta los 25 o 30 años para terminar de cerrarse. Entonces son muchos años de formación que necesita como para que si nosotros vamos dañándolo a cuenta gota con la afectación de pantallas, pues cada vez va a haber una menor posibilidad de poder tomar decisiones, controlar mi impulso, autorregularme, poder concentrarme más, estar más enfocado en el ya, en el ahora, en el qué está pasando en mi entorno y a mi alrededor. Esos son principalmente a nivel neurológico las 3 afectaciones que nos produce la pantalla azul. Aquí, haciendo relación a lo que hablábamos de la serie de adolescencia, que es lo que ha motivado esta serie de entrevistas que estamos haciendo, porque uno le saltan muchísimas dudas, pero una de esas dudas es una familia, que es la que presenta la serie, que tiene ciertos valores, papá, mamá, 2 hijos, papá trabajador, mamá en la casa, es decir, tienen como una serie, tienen 2 hijos, ambos muy diferentes, y luego usted dice, ¿qué fue lo que pasó con este chiquito? Que no logró controlar sus impulsos a un nivel posiblemente terrible, ¿verdad? Muy dramático. ¿Qué fue lo que pasó? Pero usted me está señalando precisamente que a partir solamente de una exposición no controlada a la luz azul muchísimas horas, desde la infancia, yo puedo generar daños que me provoquen. No genero empatía, es decir, claro, no identifico qué es lo que siento, no genero empatía, no sé qué es lo que usted está sintiendo y además tengo problemas para controlarme. Exactamente. Vamos a ver, como familias, al final de la serie es muy bonito el enganche que hacen la pareja al en cierta manera no culparse, ¿verdad? Porque tenemos que partir todos de ahí. Nadie quiere hacerle daño a sus hijos, nadie toma la decisión de hacerlo de mala manera. Entonces sí es muy importante. Perdón que la interrumpa, si para uno como papá es una recompensa, es una muestra de amor, el regalarle la pantalla cuando está chiquitito, el permitirle que vaya, que tenga el teléfono, el mejor teléfono que salió en el mercado, eso todavía es mayor. Las oportunidades igual que sus compañeros. Las oportunidades que sus compañeros o incluso o más, o gente que incluso está haciendo muchos sacrificios para darle esas oportunidades que yo no tuve a mis hijos. Exacto. Por eso es partir de que uno lo hace todo siempre con amor, ¿verdad? Sin embargo, la sociedad nos ha venido vendiendo, desde el momento que ya concebimos a nuestros hijos, nos van preparando para la adolescencia de esos hijos. Desde el momento que son chiquititos empiezan, el que ya tiene hijos adolescentes o ya pasó por ahí nos empieza a decir, espérese que llegue la adolescencia, espérese que esté más grande, aprovecha ahora que lo puede abrazar y le puede dar besos porque en la adolescencia. La sociedad nos ha venido preparando como familias y como papás hacia que la adolescencia se es permitido ciertas normas y conductas, como que se encierren en el cuarto, que la distancia física, emocional, de comunicación con respecto a sus papás. No quiero mostrar cariño, no se meta conmigo. La privacidad, ¿verdad? El tema de la privacidad de los adolescentes. Eso es lo que la sociedad nos ha venido formando. Eso es lo que yo tengo. Para yo poder ser papá de un adolescente, yo tengo que permitir esa privacidad y tengo que permitir ese alejamiento. Sin embargo, eso es lo que más bien tenemos que decir no. Más bien un adolescente es donde más necesita amor y afecto. Las edades, la edad de la persona está determinada bajo 2 elementos. Tenemos un sistema endocrino y tenemos un sistema nervioso central. El sistema endocrino es el que rige nuestra edad cronológica. El sistema nervioso central es el que rige nuestra edad maduracional. El sistema endocrino dice, hoy tenemos tantos años, meses y días. El sistema nervioso central es cómo ha ido evolucionando y madurando la parte de neurodesarrollo.
Cuando convergen esas dos, que es en el momento épico del sistema endocrino, que es alrededor de esta adolescencia donde tiene tantos cambios hormonales, hay una característica que sufren los adolescentes y todo ser humano, y es la pérdida en el sentido de pertenencia. Merma muchísimo. Yo porque este cuerpo, yo porque este pelo, yo porque esta cara, yo porque soy así, yo porque esta inteligencia, yo porque... Es cuando empiezan yo porque esta familia. Todos los cuestionamientos se dan en este momento donde convergen estas dos edades y se da este cambio. Es en ese momento donde más bien nosotros como papás tenemos que trabajar el sentido de la pertenencia, para que no tengan tantos cuestionamientos frente a una sociedad, sino que ellos entiendan que su casa, su primera sociedad, su primera comunidad, es el lugar donde ellos pertenecen, en donde yo puedo tener muchos elementos a mi alrededor, pero mi centro es mi hogar, mi centro es mi familia, es el lugar a donde yo regreso, es el lugar donde convergen todas las personas que me han visto en mis peores momentos y en mis mejores momentos, al despertarme de greñudo y cuando me voy a acostar. Esas personas son las que tienen que representar mi centro y mi fortaleza. Para que eso se mantenga y yo poder tener esta pertenencia, definitivamente los papás no pueden alejarse de sus hijos al llegar a la etapa de la adolescencia. Tenemos que irnos preparando como familias para decir, cuando seas adolescente, nos tenemos que seguir abrazando, hay que despedirse, puedo respetar los espacios y los momentos en los que lo vamos a hacer. Está bien no llegar y abrazarlo frente a todos sus amigos, pero bueno, sí se tiene que despedir de papá o de mamá cuando se bajan en el colegio, o cuando los voy a ir a dejar a algún lugar, o cuando llegan a su casa. Las muestras de afectos tienen que seguir estando presentes. Mencionó algo importantísimo, el tema de la privacidad. Yo hablo porque tengo hijos adolescentes y entonces respeto el tocar la puerta, pero no acepto las llaves en las puertas. Pero más allá de eso le quiero preguntar, porque ahí como padres tenemos un montón de dudas. ¿Hasta dónde yo puedo permitir que mi hijo esté 10 horas metido en el fin de semana en la habitación sin abrir el cuarto, solo para salir a comer cuando quieren, después de 20 gritos? Eso es lo que estoy diciendo. Vamos a ver, las reglas de la casa no cambian porque ellos sean adolescentes. Las reglas de la casa existen para convivir en una comunidad, para converger todos en tiempos y que haya armonía, orden y estructura en las dinámicas familiares. Yo no puedo que, como ya es adolescente, él come o ella come cuando quiera, porque la base de la pirámide que nos corresponde como papás proveer a nuestros hijos, la primera es techo, salud, alimentación. Eso es lo principal que nosotros tenemos que proveer. La alimentación es salud. Entonces no está en decisión de ellos. Además, volvemos a lo mismo, hay un lóbulo prefrontal que hemos venido afectando como para que ellos tomen la decisión. Ellos no están en condición de decidir ni qué van a comer ni a qué horas tienen que comer. Las reglas que se hayan puesto en la casa tienen que seguir pese a la edad, independientemente de. Además que la comida debe ser un momento y un núcleo de reunión familiar para poder alimentar este sentido de pertenencia, para poder seguir trabajando la comunidad y la familia en la que ellos están y en la que ellos viven. Entonces, eso por ese lado no se puede permitir los cambios de horario. Ahora, el tema de la privacidad, y esto es importante también a nivel legal, nos lo habla el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ningún objeto pertenece a los menores de edad. Todo objeto, independientemente haya sido un regalo en Navidad de los abuelos, el mejor teléfono del mundo mundial, ese teléfono le pertenece al papá y a la mamá, quienes son los tutores legales de ese menor de edad. He estado en momentos y en circunstancias donde hay un conflicto legal entre dos familias y los del OIJ le preguntan a una de las familias, bueno, ¿y a dónde estaba usted? ¿Y qué sabe usted del uso que le estaba dando a ese menor de edad? Y la familia le dice, de ahí es que yo no tengo la clave porque es la privacidad del celular. De ahí poco le faltó al OIJ morirse de risa y le dice, o sea, usted entiende, familia, que quien asume la responsabilidad legal son los adultos también, no es el niño. Es porque nosotros, el objeto le pertenece al adulto, quien es el tutor legal, quien es ese representante para cualquier efecto legal que vaya a suceder, ¿verdad? Perdón que le interrumpa aquí. Entonces, para recapitular, antes de los 6 años, cero pantallas. De los 6 años a los 10 años, 45 minutos diarios de cualquier tipo de pantalla o de luz azul. Y después de los 10 años, amplía como hora y media. Vamos a partir de una realidad. Eso es lo que dice, esa es la recomendación que todos deberíamos seguir, pero sabemos que eso no está pasando. Entonces, partamos, del hecho de que ya
todos papás y niños y adultos a cargo, metimos la pata, rompimos lo que se debía hacer, metimos la pata y ahora estamos asustados y preocupados de los efectos, porque entonces tenemos adolescentes que no nos dejan entrar al cuarto, que no nos permiten ver sus celulares porque es romper su privacidad, y nosotros como padres estamos en una realidad de la que estamos apenas aprendiendo. Entonces, frente a eso, usted lo primero que nos está diciendo es, no, olvídese de eso, legalmente usted es el responsable. Entonces, hay reglas que uno debe hacer cumplir, cómo hacer cumplir esas reglas y no terminar en un pleito eterno familiar y en la que todos nos sentimos muy mal y uno termina sintiéndose como papá como culpable a veces. Sí. Uno se siente súper culpable y vamos a ver, también hay que partir de realidades en donde hoy en día hay demasiados hogares en donde tanto el papá como la mamá trabajan fuera y los chicos quedan muy a merced en la casa solos o al cuidado de una abuela o de una empleada que no tiene mucha injerencia a nivel de autoridad sobre ellos. Entonces, esa es una realidad infalible. Me pasa también mucho con los centros educativos que los niños salen a las 10:30 de la mañana de clases y pasan de ahí hasta las 8 de la noche frente a una pantalla. Sí. Esa es una realidad hasta las 12 de la noche jugando a veces, ¿verdad? Y el adolescente que se acuesta a la hora que quiera. A la hora que quiera, porque tenían partido, hay un evento internacional en el que tengo que participar, y por eso le digo, frente a eso, como papás hay veces nos sentimos o asustados o atrapados, angustiados. Sí, pero vamos a ver, hay que ver la sábana diferente, no hay que verle tanto el punto negro, sino hay que ver más lo blanco. Podemos hablar de que hay controles parentales, hay un montón de dispositivos que tienen control parental para nosotros poder regular. Yo no quiero pelear con mi hijo, pueden poner un control parental en ese teléfono en donde ustedes son los dueños. Tenemos que tener, nuestra huella tiene que estar en ese celular, yo tengo que tener derecho a entrar y ver el celular en el momento que sea. Y no solamente, y no como papá tiene que aprender a hackear. Porque no solo es importante conocer cuáles son las aplicaciones que tiene el teléfono y uno tiene que saber para qué sirve cada aplicación que ellos tienen instalada en el celular. Por ejemplo, muchos adolescentes tienen una aplicación que se llama VPN, que la aplicación la instalan porque los centros educativos tienen controles a nivel de internet para que ellos no puedan accesar a redes sociales o a diferentes elementos dentro del centro educativo. Entonces esta aplicación lo que hace es que ellos puedan conectarse a una red, inclusive fuera del país. Y así pueden tener acceso a redes sociales o a un Netflix de cualquier otro país en el centro educativo. Entonces uno tiene que aprender a conocer qué es lo que nuestros hijos tienen instalados en los celulares, pero también uno tiene que ver qué conversan, qué buscan, cuáles son los historiales que ellos están manejando, cuáles son los intereses que ellos tienen, no solo para controlar, sino también para poder tener comunicación con ellos, saber de qué puedo hablar con ellos, cuáles son los intereses que ellos tienen. Los chicos van creciendo y yo voy dejando de conocerlos. Y yo sigo diciendo, ay no, es que a él le encanta el color azul. Claro, tal vez cuando tenía 8 años y en la adolescencia tal vez el azul ya no es su color favorito. Entonces, hay que saber, la música que ellos escuchan determina mucho la condición emocional en la que andan. Entonces, si yo veo que están escuchando mucha música de cierta categoría, pues puede ser una llamada de que algo emocionalmente están viviendo algo circundante. ¿Qué puede ser justamente eso le quería preguntar. Ya estamos entre esa situación. ¿Qué deberían encenderme las alarmas? Ya, en serio, ahora sí, alarmas. Cuando se meten en el teléfono y ustedes ven la cantidad de horas que ellos están utilizando, número 1. ¿Qué es preocupante en cantidad de horas? Después de la hora y media. Después de hora y media. Después de la hora y media ya es preocupante. Número 1. Cuando vemos que porcentualmente se están utilizando más redes sociales que juegos. Que juegos me refiero a los juegos que no tienen interacción social, ¿verdad? Entonces, número 1, las aplicaciones que utilizan. Que estén utilizando redes sociales o juegos de interacción con otras personas. Y los buscadores, hay que buscar en los historiales, hay que buscar en los cachés de los teléfonos y en las fotos que están borradas. Todo celular tiene, todo lo que usted borra se elimina por completo hasta 30 días después. Entonces es muy importante ver lo que está oculto. Eso es lo que me va a hablar más lo oculto que lo que está visible. Entonces esas son señales y las conversaciones que ellos tienen con sus amigos para ir viendo ahí las señales. Cuando ellos empiezan a tener muchas fotografías, como que ya Snapchat, WhatsApp o Instagram permiten las fotografías que son instantáneas, se abren y se cierran, y si solo se empiezan a manejar bajo ese vínculo, entonces bueno, hay un dicho
famoso, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a ocultar y ocultar mucho, hay que ver que algo está pasando y algo está detrás de eso. Y en comportamiento. Y el comportamiento, claramente, cuando empiezan, lo que pasa es que el comportamiento es algo muy subjetivo, porque para mí como papá yo puedo, esto que les decía, normalizar. Es que es normal porque ya es adolescente, entonces ya está encerrado. Si él pasa encerrado todo el día o ella pasa encerrada todo el día en su cuarto, solo sale a comer, ¿qué pleito y qué conflicto voy a tener yo en mi casa? Hoy en día también estamos ante la presencia de muchas familias con hijos únicos, entonces pues ¿con quién va a pelear? Entonces a veces el comportamiento tiende a ser subjetivo porque yo normalizo este tipo de conductas que en realidad no son normales, ni están bien. Entonces es más lo que yo vaya viendo desde el celular, claramente. Si yo estoy viendo que ya no es la persona dulce que yo tenía antes o divertida o con la que yo me reía y que ahora está cambiando, hay que decir hasta qué punto es la adolescencia y hasta qué punto como microsociedad de nuestra familia hemos llevado y permitido a que eso vaya sucediendo. Pero ahora, tratemos de ver que las soluciones sean más allá que el mismo dispositivo. Yo no puedo estarme peleando con el dispositivo. Yo no puedo estar culpando al dispositivo. Yo no puedo estar, de nuevo, pidiéndole a ese adolescente que sea él o ella el que tome la decisión. Usted ya sabe que es 1:30 y a la 1:30 yo vengo y le apago y entonces empieza el pleito entre la familia. No tiremos todo hacia el celular. Hay un mayor problema que estamos viendo en estas nuevas realidades y sociedades más allá de los 3 efectos a nivel neurológico como son la amígdala, el sistema límbico y el lóbulo prefrontal. Y es que los chicos ya no están sabiendo vivir en el mundo real. Salen y levantan su mirada y no se saben enfrentar a las situaciones. Salen de una adolescencia, que en realidad la adolescencia va hasta los 25, pero salen de esta etapa colegial y no se saben enfrentar al mundo real. Y estamos enfrentándonos entonces ante algo que ya se sabe que es una pandemia a nivel mundial y es el tema del suicidio. ¿Por qué? Porque no saben vivir la vida, no saben enfrentar la vida. La vida no es el juego que yo estaba jugando. Tienen ni pocas funciona herramientas igual. emocionales. Muy pocas herramientas para vivir. Entonces hoy tenemos familias que están intercediendo por sus hijos, en que son papá y mamá que hablan con los profesores en las universidades para justificarlos, para ayudarlos, porque no tienen ellos herramientas para enfrentarse a estos. Estudiantes que mandan cartas diciendo que si no sucede esto o lo otro, entonces voy a atentar contra mi vida, o que sí ya está pasando desde edad muy tempranas. No saben vivir la vida. Entonces, ¿cuál es la solución primaria para todo? Démosle una vida que vivir, démosle a los hijos una vida que vivir. Eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Más que enfocarnos en hacernos amigos con el enemigo, que sería la pantalla, más que pensar en cómo estar peleando con la pantalla, es dele una vida que vivir. Es ayudarlos a encontrar sentido. Exacto. Si ellos tienen algo que hacer, alternativas que vivir, no van a escoger una pantalla. Todos los chicos, independientemente de la edad que tienen, lo que quieren es amor, lo que quieren es afecto, lo que quieren es que alguien les dé atención. Eso es, dele una vida que vivir. Muchos chicos, ahora que se dice que ellos tienen que estar aburridos, que el aburrimiento les ayuda en creatividad, en todo este pensamiento abstracto, ok, lo que pasa es que yo no puedo decirle a mis hijos, cuando ya está aburrido, vaya busque qué hacer, vaya piense, vaya investigue. Perdón, y es que no funciona. La pantalla ¿cuál es la realidad? Y en eso todos lo sabemos. Cuando uno está súper ocupado, hablo uno como papá y como mamá o como responsable. Cuando usted está súper ocupado y tiene el chiquito o el adolescente, y no importa la edad que tiene, pidiéndole algo, y usted está ofuscado, usted sabe que la pantalla es como la dopamina, o sea, inmediatamente ya usted dice, sí, ahora sí puedo terminar lo que estoy haciendo. Esa es la realidad en la que estamos. Entonces, cuando han pasado tiempos y nos topamos con una serie como adolescencia, no podemos evitar sentirnos culpables. Exacto. ¿A dónde empujé a mis hijos? Piensa uno. Ajá. Ahí usted decía algo muy importante. Cuando yo le doy la pantalla a los hijos, literalmente se apagan. Ya están tranquilos, ya no molestan, ya no hablan, ya no me piden nada, ya me dejan a mí ser. Y eso es porque literalmente apagamos un switch en el cerebro. Entonces el cerebro por eso es que no se forma, porque literalmente lo apagamos. Ese cambio de conducta que usted ve, ese niño que estaba brincando, revoltoso, pidiendo tiempo o algo, se apagó. Y literalmente eso pasó a nivel cerebral. El cerebro se apaga, el cerebro se forma
porque es un músculo, a partir de los ejercicios que haga. Si se ejercita, va a formarse. No se ejercita, no se va a formar. Entonces, cuando yo apago ese cerebrito, empiezo a tener todos los problemas académicos habidos y por haber. Empiezo a tener todos estos cambios conductuales, porque la pantalla lo que hace es apagar. Controlo un ratito, por un ratito me expongo a tener un problema enorme más adelante. Así es, pero entonces, volviendo a lo que le estaba diciendo es, cuando en un domingo, en un momento de paz y tranquilidad familiar, tiene que haber una reunión familiar, cuando ya estamos en este problema, ya estamos metidos todos sumidos en la tecnología, ya es nuestra realidad familiar. Tenemos que como núcleo familiar sacar un tiempito para conversar, exponer la problemática a la que nuestra familia está inmersa y está viviendo, los cambios lo que hemos dejado de vivir como familia a nivel también de relaciones, exponer la situación y decirles, ok chicos, como familia vamos a crear un papel, un cartel, vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿qué es lo que podemos hacer cuando la tecnología se acaba? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando estoy aburrido? Porque en efecto, cuando ya estamos en ese momento y yo le digo a ese adolescente, deme el teléfono, yo le digo a ese hijo, deme el teléfono, obviamente va a haber una explosión de un mal manejo de las emociones. Entonces, cuando tiramos ese cortisol al cerebro, el cerebro ya no va a poder pensar. Por eso es que lo tenemos que hacer en un momento de paz y tranquilidad, de poder llegar a hacer una lluvia de ideas de cuando llegue ese momento, poder ir a un cartel que me diga, ok, esas son las opciones que tengo en mi casa para hacer cuando no tengo tecnología. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos como familia y como papás entender que nosotros anteriormente veníamos de familias grandes y comunidades grandes. Teníamos un barrio y teníamos muchos primos y dentro de esta comarca teníamos el líder, el mandón, teníamos el que tiraba la idea de qué hacer, teníamos los que lo seguían, teníamos el que regulaba a todo el mundo cuando estábamos enojados. Había un montón de personalidades que convergían. Hoy en día la realidad es que la misma persona tiene que generar todas estas personalidades, porque ya no tiene esta realidad externa, así sea que vivamos en un pueblo pequeño o en un condominio, tampoco tenemos estas realidades. Entonces también tenemos que entender que ahora se les exige a ellos una múltiple de facetas a nivel cerebral que no tienen ellos ni siquiera las habilidades para hacerlo, y que ahí como papás tenemos que ayudar a ellos a entender y a proveerse a ellos mismos de estos espacios. Por eso es que es importante esta comunicación para que como familia nos podamos ayudar dentro de las falencias que todos vamos teniendo y presentarnos a nosotros también como papás, decir, ok, yo entre semana no te puedo ayudar, yo tengo que trabajar, yo voy a estar, vas a estar con la abuela, ¿verdad? Con quien sea. Entonces poder hacer esta lluvia de ideas para poderlos a ellos ayudar a qué hacer en estos momentos. Y lo otro es que tenemos que darles entonces qué hacer. Por al no tener toda esta comarca a ellos, nosotros les tenemos que dar a ellos qué hacer. Y ahí tenemos que meterlos en clases, tenemos que meterlo en todo lo que se pueda. Tenemos que meterlos en clase, en deporte, en música, en actividades sociales, de grupos, tenemos que meterlos en todo. Ahora, uno entiende que las logísticas son complicadas, que la parte económica de muchas familias también es complicada, pero todos los comités cantonales de todas las municipalidades en este país tienen actividades y tienen clases a los que la sociedad puede ingresar, en donde muchos cupos a veces quedan vacíos, porque la gente no se acerca. Entonces, tenemos que ir a los comités, a meterlos en clases, a los comités cantonales, a las clases de taekwondo, de ballet, de guitarra, de piano, métanlos en clases. Y yo siempre digo, es muy bueno, pues si la institución tiene clubes y yo los puedo dejar en los clubes, es muy bueno, pero siempre deben estar en clases fuera de los clubes, en donde puedan ellos conocer otras realidades, con otros grupos. Exactamente, otras personalidades, otras realidades, otros mundos, otro tipo de docentes, otro tipo de espacios. Y cuando tienen algo que hacer, pues no van a estar pensando lo que no tienen que pensar, no están produciendo ahí lo que no tienen que producir. ¿Cuándo es tarde? A ver, le pregunto. Nunca es tarde. Eso es la pregunta. ¿Cuándo puedo decir, ya es que mi hijo tiene 12, tiene 13, tiene 16, tiene 17? Nunca es tarde. En cualquier momento yo puedo hacer esa ruptura, y lo que usted mencionaba, ese daño de años frente a las pantallas, sin control, sin exposición, los daños químicos que usted mencionaba, ¿se pueden revertir? Sí, la neuroplasticidad cerebral se termina de cerrar entre los 25 y los 30 años. Difiere en el género entre si es hombre o mujer, pero más o menos es el rango. Ahora, después de los 25 años tenemos la neurogénesis, que es la capacidad neuronal de regenerarse. Entonces,
Seamos niños, tengamos 17, siempre vamos a tener tiempo para reconstruirnos. Y siempre es importante un temblorcito ahí en la dinámica familiar para poder desestructurar esta dinámica y poderla volver a estructurar. Desaprender conductas que me hacen daño y me autolesionan, cómo poder empezar a educarme hacia un mejor mundo. Y como papás, pues esa es nuestra obligación, proveerles a los hijos del camino por el que ellos tienen que transitar para poder llegar a tener una vida más plena. Pero si aún somos adultos, el adulto también puede desestructurarse para volverse a estructurar, independientemente si tengamos 90 años, uno siempre puede mejorar su metro cuadrado. La neuroplasticidad cerebral y la neurogénesis nos hablan mucho de eso. Siempre hay oportunidad para ser una mejor persona, siempre. Ahora, hablando del tema de pantallas y lo que hemos venido señalando, si tuviera que plantearlo en 5 pasos importantes que debemos de seguir posiblemente desde los plazos, ¿y qué pasa con los plazos? ¿Cuáles serían esas 5 cosas que usted le diría a los papás? Más que el plazo es, démosles una vida que vivir. Si yo le doy una vida que vivir a mis hijos, yo no tengo que preocuparme en el tiempo de pantalla. Si ellos tienen algo que hacer, no pienso en esa parte. Número 1, primero, uno como papá y como mamá tiene que autoanalizarse cuáles son mis capacidades. Si yo lo hago porque la sociedad me lo pide, porque el especialista me lo está pidiendo, en 3 semanas se me cayó todo. Entonces lo primero es hacer una autoconciencia como papá, como mamá, qué es lo que yo quiero para el futuro de mis hijos. Porque yo puedo creer que mis hijos jamás van a hacer eso. Mis hijos son muy buenos y no se van a exponer a eso. Mis hijos no se toman fotografías al desnudo. Mis hijos no comparten ni repiten lo que reciben. Mis hijos no se meten en pornografía, ¿verdad? O sea, yo puedo creer que mis hijos no. Pero independientemente es, primero como papá y como mamá, ¿cuál es el futuro que yo quiero para mis hijos? Eso es lo principal, hacer un autoanálisis de mis habilidades, mis capacidades y lo que yo quiero. Número 2 es los controles parentales, es entender que yo soy la figura de autoridad y el tutor legal de mis hijos. La autoridad la tengo yo y yo soy el que determina. Ellos no tienen todavía la capacidad para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, ser autoridad. Amar es mostrar autoridad. Amor no es dar todo lo que ellos quieran. Amor también está en la autoridad y en la disciplina. Número 3, una vez que ya yo regulo ese control parental, que ahí van incluido lo de los tiempos, es tengo que trabajar con ellos en ayudarles a tener una vida. Es aprender a enseñarles a amarse a ellos mismos y darles muchísimo amor. El amor es la clave y la principal en todas las familias y eso es lo que debe de estar siempre. El amor físico, el amor de palabra, el amor de acompañamiento, el amor en la comunicación, es el amor a los hijos. Entonces tengo que ayudarles a construirse como personitas, ayudar a construir una vida, a que tengan experiencias, a aprovechar los domingos para salir en familia, para tener también estos espacios. Hay muchísimas ahora en redes sociales, muchísimos grupos que ayudan a las familias a decirles a dónde pueden ir, ¿verdad? Estar como detrás de esto para tener espacios recreativos en donde compartir como familia. Si yo salgo todo un domingo en familia y me voy a la catarata me voy al parque y me voy ya es un domingo y yo no me tengo que preocupar en tecnología, ¿verdad? Entonces es más eso, pensemos en darles una vida más que cómo voy a pelear contra el celular, porque es muy difícil y es muy desgastante para uno como papá estar en este pleito. Hay que meterlos en clases, hay que aprovechar todas las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor, las redes sociales, en la familia vamos a tener algún persona que trabaje en diferentes lados que también podamos mandarlos ahí a trabajar con ellos. O sea, tenemos que sacarlos del cuarto, sacarlos de la casa, estarlos invitando a compartir espacios con otras personas de crecimiento, porque una pantalla nunca los va a ayudar a crecer. No los va a ayudar a crecer como persona, ¿verdad? Hacer la lista en familia y en momentos tranquilos. Exactamente, sí, exacto. Eso es parte de darles una vida que vivir. Es cómo lleno estos espacios, cómo armo la logística familiar para poderle proveer a ellos espacios de crecimiento personal en realidad. Y finalmente, lo mencionó usted hace un momento para terminar y ya no quitar más tiempo. Yo como papá, que me muestro siempre como la figura de autoridad, como el duro o dura de la casa, también como la figura a retar, pero estoy llena de esas preocupaciones, de esos miedos, de ese dolor que me ocasiona a veces los conflictos entre familiares. ¿Cómo
se los muestro, así, tal cual, me muestro con esas debilidades. Sí, tenemos un miedo como papás a no ser perfectos. A no saber ser papás, ¿verdad? Y la realidad es que nadie lo sabe ser. Y si tenemos, yo en mi caso, yo tengo 4 hijos, soy una mamá diferente para cada uno de mis hijos, porque las relaciones son duales, ¿verdad? Y entonces uno es diferente. Uno tiene que entender que uno como persona es mujer, es hombre, es pareja, es amigo, es hijo, es hermano y también es papá. Y los hijos tienen que aprender a vernos a nosotros en estas realidades también. Es importante que cuando nosotros entendamos que hay momentos en los que tenemos que ser autoridad. Hay momentos que venga, coma, póngase la pijama, apague, acuéstese, ¿verdad? Sí, tenemos que ser papá y mamá, pero también podemos ir el domingo a esos paseos familiares y ser locos y ser payasos y sacar esta otra versión en donde nos morimos de risa y conocen a una mamá y conocen a un papá diferente, en donde estamos en un ambiente, en un espacio en donde ya yo no tengo que decir, venga, que es aquí, camine, que venga, ¿verdad? Sino que ya yo puedo también correr, también explorar, pero es que no me lo permito, porque siempre pienso que tengo que estar dentro de mi rol de papá y de mamá. Entonces es romper un poquito eso y decir, es que también soy persona, yo también tengo que disfrutar de esta crianza, yo también tengo que disfrutar a mi familia, porque eso es principal, eso es esencial. ¿Cómo yo le puedo pedir a mis hijos sientan pertenencia a mi núcleo familiar si yo no la siento? Si yo siento que solamente es una obligación, yo solo tengo la obligación de ser mamá, esto es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que poner las reglas. Entonces, si no quiero pelear, entonces me alejo como mamá o como papá. Yo tengo que disfrutar mi entorno también. ¿Cuándo pedir ayuda como papá? Se le pregunto. Es decir, cuando uno dice, necesito orientación profesional, posiblemente. Mi familia necesita una intervención. Vi todas esas alertas rojas, las tengo todas en mi casa y no sé qué hacer. Ok, número 1, cuando los docentes nos lo dicen, primera reunión que un docente lo cite, usted lo diga, no le dé largas, de una vez, porque eso pasa mucho, le van dando largas a las citas de los docentes y ellos los ven rapidito, número 1. Número 2, cuando ya yo tengo que regañar demasiado, cuando ya yo estoy hablando demasiado y grito demasiado y hablo demasiado y paso mucho tiempo cansado y en este levante la bandera y diga, o sea, esto no puede ser normal. A pesar de que yo lo ponga en el chat de papás y todos me digan, estamos en las mismas. Está bien, pero no tener paz no es normal, o sea, no podemos normalizar la angustia, el estrés. Entonces, en el momento que ya yo estoy regañando mucho, ya yo me enojo mucho, ya yo estoy perdiendo mi paz todo el tiempo como adulto, ahí yo tengo que pedir ayuda. Eso. Cuando hay un cambio en la conducta de mis hijos y en la alimentación y en el sueño. Cuando hay un cambio en esas 3, que es salud física, yo tengo que levantar la alerta y pedir ayuda, principalmente. Cuando otros me lo dicen, cuando yo como adulto estoy perdiendo mi paz, porque yo tengo que proveer paz, y si ya yo la pierdo, tengo que pedir ayuda. Y cuando la salud básica, como la alimentación, el sueño y la parte emocional, está viéndose ya diferente en mi casa, hay que pedir ayuda. Definitivamente. No podemos normalizar estas conductas del adolescente de que se encierra, de que está enojado, de que ya no son afectivos, de que tratan mal a los hermanos y a los papás. O sea, no podemos normalizar esto. La armonía en la casa tiene que ser la regla. No se puede perder. Sofía Miranda, muchísimas gracias por su tiempo y por toda su ayuda, doctora en neuropsicología. Ahí le van a quedar los datos por si usted también necesita llamarla. Muchísimas gracias a todos y lo invitamos para que usted continúe con esta serie de entrevistas porque vamos a hablar de adolescentes desde el amor, para tratar de tener información y poder ayudar y orientar mejor. Muchísimas gracias.